Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase virtual de historia. En este video voy a realizar un cierre explicativo sobre la evolución del bloque capitalista occidental entre 1945 y 1973. Les aconsejo tener a mano el esquema sobre este tema que repartí previamente. Apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, una de las mayores preocupaciones de este bloque era cómo encarar la reconstrucción de posguerra. Existía un firme convencimiento de que la manera en la que se había resuelto esto luego de la Primera Guerra Mundial había desembocado en la crisis económica de la década del 30 y el ascenso del nazifascismo. Para evitar esto, y temiendo la expansión del comunismo, los gobiernos del bloque occidental tomaron las siguientes medidas. En el plano internacional, la economía pasó a estar coordinada por entidades financieras globales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Esto aseguró, durante el periodo, el libre flujo de mercancías y capitales a lo largo del bloque. Dentro de cada nación, por otro lado, prosperaron distintas versiones del estado de bienestar. Ya detallaremos mejor este modelo económico. Por lo pronto, cabe mencionar que las distintas economías del bloque tuvieron una fuerte intervención estatal. En general, esto les proveyó estabilidad y atenuó las desigualdades sociales. Finalmente, hay que destacar el rol de Estados Unidos en la reconstrucción, a través de programas de ayuda económica como el Plan Marshall. A diferencia de lo ocurrido tras la primera posguerra, esta potencia asumió ahora el liderazgo del bloque occidental. Así, envió hacia Europa Occidental y el sudeste asiático enormes cantidades de dinero que no debía ser devuelto. La única condición era que los países receptores tenían que implementarlo para reconstruir su infraestructura, abasteciéndose de insumos estadounidenses. Y que, por supuesto, cualquier persona sospechada de comunismo fuera excluida de los puestos de gobierno. Dentro del bloque capitalista, la reconstrucción de la segunda posguerra fue el inicio de lo que se ha llamado los 30 gloriosos. 30 años de crecimiento económico ininterrumpido. Los países integrantes del bloque, Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, Canadá, Corea del Sur y Australia, crecieron a un ritmo anual promedio del 4% entre 1945 y 1973. Como dije, Estados Unidos lideró el bloque, pues tras la Segunda Guerra Mundial se había convertido indiscutiblemente en la primera potencia económica mundial. Concentraba más de la mitad de los capitales y de la producción manufacturera del planeta. ¿Cuáles fueron las causas claves del crecimiento económico del bloque capitalista? Las inversiones realizadas desde Estados Unidos hacia el resto del bloque, los relativamente bajos salarios de los países en reconstrucción y el bajo precio de las materias primas provenientes de Asia, África y América Latina. En particular, el petróleo. Tener en cuenta estos factores ayuda a explicar los, entre comillas, milagros ocurridos en países como Japón o Alemania Occidental, que, en muy poco tiempo, pasaron de estar devastados a volver a ser potencias económicas. Además del crecimiento en el bloque occidental, hubo 5 cambios que transformaron al capitalismo en este periodo. Desde el Estado y las grandes empresas, se emprendieron planes para la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Esto dio nacimiento en Estados Unidos al llamado Complejo Militar Industrial, la alianza entre las empresas privadas y las Fuerzas Armadas, alimentada por la carrera armamentística de la Guerra Fría. Un segundo cambio tuvo que ver con innovaciones en la producción, expresados en la química, con el uso masivo del plástico y el aluminio, en la electrónica, con la invención de los transistores primero y los chips después, en la farmacéutica, donde aparecieron, por ejemplo, antibióticos y anticonceptivos, en la petroquímica y agricultura, con avances en materia de fertilizantes, pesticidas, herbicidas y semillas transgénicas, entre otros.
Similar ocurrió con el transporte y las comunicaciones, donde se expandieron las redes automovilística, aeronáutica y telefónica. Además, claro, de la invención de Internet en 1969. En simultáneo, el crecimiento económico de 1945 a 1973 favoreció la concentración del capital, con lo que se formaron o expandieron monopolios multinacionales. Así, empresas estadounidenses, europeas y japonesas instalaron filiales por todo el mundo para la extracción de materias primas, la manufacturación o la distribución de mercancías. Estas multinacionales ganaron cada vez mayor control de la economía mundial. Un cuarto cambio fue el estado de bienestar, que ya habíamos mencionado. Este modelo económico consiste en un capitalismo reformado, donde el libre mercado está limitado por la acción del Estado. Este interviene en la economía para regular las distintas actividades con el objetivo de mantener el crecimiento y disminuir la desigualdad. ¿Cómo? Buscando el pleno empleo a través de la obra pública, estimulando el consumo y ampliando derechos sociales como jubilaciones, sistemas de salud y educación universales, pensiones por desempleo, entre otros. Como aspectos negativos o problemáticos, este modelo incluía el aumento de impuestos, la inflación y el déficit fiscal, es decir, cuando se gastaba más de lo recaudado. Aunque los orígenes del estado de bienestar se remontan a la Primera Guerra Mundial, o incluso antes, a partir de 1945 se desarrolló como una manera de contener el avance del comunismo. Es decir, si el capitalismo no era tan desigual, menos personas iban a ser seducidas por la idea de revolución social. El quinto y último cambio fue la aparición de lo que llamamos sociedad de consumo, ya que el crecimiento económico del periodo expandió el consumo como nunca se había visto. Bienes y servicios antes considerados de lujo comenzaron a ser producidos y adquiridos masivamente. Automóviles, electrodomésticos, viajes de placer, por mencionar solo algunos. Esto transformó a la sociedad en términos culturales. El, entre comillas, estilo de vida estadounidense y el sueño americano se extendieron como los modelos a seguir. Para alcanzar la felicidad o la realización, las personas cada vez necesitaron más o esperaron más de la vida, teniendo al consumo como la principal propuesta del sistema para satisfacerse. Incluso, este se convirtió en una actividad recreativa o una manera de marcar estatus social. En ese mismo sentido, los criterios de lo bueno y lo bello empezaron a ser establecidos por las campañas publicitarias. Observando estos 5 cambios producidos en el capitalismo de hace medio siglo, resulta interesante reflexionar acerca de cuáles dejaron de existir y cuáles llegan hasta nuestros días. Por otro lado, me gustaría recalcar que la bonanza económica y los avances en justicia social de este periodo no resolvieron todos los problemas del bloque occidental. Persistieron, por ejemplo, desigualdades basadas en el género o, entre comillas, la raza. Además, la manera en la que las potencias capitalistas se relacionaban con América Latina, Asia y África comenzó a ser cuestionada cada vez más. Y algo similar ocurrió con la vigilancia gubernamental y la persecución anticomunista generada por la Guerra Fría. Estas, entre otras, fueron las fuentes de los distintos conflictos sociales de las turbulentas décadas de 1950 y 1960. Pero no me quiero adelantar a los futuros temas. En el próximo video, por lo pronto, nos desplazaremos hacia el bloque oriental para ver la evolución de la Unión Soviética y los modelos alternativos de socialismo que rivalizaron con ella. ¡Nos vemos!